venir a ti, Dios. Podemos, Señor, depender de ti, podemos creer en ti. Y sabemos que tenemos en ti nuestra fortaleza y tenemos, no solamente fortaleza, tenemos quien nos justifica, quien nos salva, quien nos rescata del mal y de la maldad y del pecado y de la condenación eterna. Y por eso estamos agradecidos, Dios, por el privilegio que tenemos de conocerte, el privilegio que tenemos de poder venir, Señor, a cualquier momento, en cualquier hora, delante de ti. Tenemos acceso al Creador de todas las cosas. La creación manifiesta tu gloria, oh Dios. La misma, Dios, nos habla de tu poder y tu majestad y tu sabiduría, Padre Santo, y te glorificamos porque eso eres tú, el Creador y sustentador de todas las cosas, merecedor de alabanza. En esta noche, Señor, mientras nos sentamos juntos a estudiar tu palabra, queremos, Señor, que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, Padre Santo, nuestras almas, para que las verdades que vamos a discutir en esta noche, aunque quizás para algunos de nosotros son básicas, elementales, Señor, sean reafirmadas en nuestras vidas y que haya un aumento en la fe, Señor, nuestra, confiando en la realidad de que tú eres el Creador de todo. Por Jesús, tu amado Hijo, Padre Santo, oramos en esta noche. Amén y amén. Espero que todos hayan recibido una hojita. Si no tienen una hojita, la hermana Lidia las tiene con ella. Pídale una, por favor. Como ustedes saben muy bien, hemos venido las últimas semanas estudiando bajo el tema teología sistemática, y no es mi intención hacer un estudio súper profundo de teología sistemática, porque le he dicho a ustedes que la teología sistemática es bastante amplia y se han escrito tomos, literalmente a través de las edades, grandes teólogos y estudiosos y predicadores y maestros de la Biblia han escrito grandes tomos, ¿verdad? Desarrollando todo lo que es la teología sistemática. Nosotros pues no vamos a tener, no es la intención ni tendremos el tiempo tampoco, ¿verdad?, para entrar a ese nivel tan profundo, pero sí cubriendo los puntos más importantes de lo que llamamos teología sistemática. Yo le he dicho a ustedes que la teología sistemática no es nada más y nada menos que una forma organizada de nosotros tomar las diferentes doctrinas de la Biblia que se encuentran en la Escritura. Una doctrina es una enseñanza, y nosotros categorizarla, esa doctrina, buscar a través de la Biblia qué es lo que la Biblia enseña acerca de este punto en el libro de Génesis, en el libro de Apocalipsis, en los Salmos, aquí y allá, ¿verdad? Y hacer nosotros ahora un ensamblaje, por así decirlo, ¿verdad?, de todo lo que la Biblia enseña de esa doctrina o de la otra doctrina, ¿verdad? Y hemos venido hablando, lo primero que hablamos fue la doctrina de la palabra, y hablamos acerca de la Biblia, fueron las primeras lecciones, acerca de las características, atributos de la Biblia especialmente. Hablamos de la inspiración de la palabra, hablamos de la inerrancia, infalibilidad de la palabra, hablamos del canon de la Escritura, ¿verdad?, y eso y lo demás. Luego estuvimos un tiempito hablando acerca de la existencia y de los atributos de Dios, ¿verdad?, la existencia y de los atributos de Dios. Y una de las cosas que dijimos, si recordamos, es que la fe cristiana opera con dos presuposiciones básicas. A ver si alguien se recuerda. Si no, yo se las digo, ¿verdad? Pero hay dos presuposiciones básicas que la fe cristiana opera. A ver, aquí, doy 3 segundos. 1, 3. ¿No se acuerdan? Pues, una, que Dios existe. La primera presuposición, Dios existe. Y 2, que Él se comunica, que Él habla, que Él se revela. ¿Verdad? Nuestra fe cristiana colapsaría si una de esas dos es falsa. Si Dios no existe, ¿para qué estamos aquí? Y si Dios existe y Él no se comunica con su creación, pues ¿para qué estamos aquí? ¿Verdad? Pero nosotros operamos con esas dos cosas. Y una presuposición, le he dicho a ustedes, una presuposición es algo que nosotros tomamos por sentado y no lo cuestionamos. ¿Ves? Algo que nosotros aceptamos. Y la Biblia es clara en esto. La Biblia no defiende la existencia de Dios. Es más, la Biblia no se avergüenza de la existencia de Dios, simplemente la declara. Y vamos a ver en esta noche, vamos a entrar a la doctrina de la creación. Vamos a ver cómo la Biblia inmediatamente de entrada en Génesis solamente declara que Dios es real, que Él existe, y luego vamos a ver a través de la Escritura cómo es que Él se revela a su pueblo. Esas son las dos presuposiciones bajo las cuales nosotros operamos. Y estuvimos luego viendo las diferentes
atributos de Dios, hablamos, ¿verdad?, de su omnisciencia, de omnipresencia y de su omnipotencia, etcétera, etcétera. Los atributos incomunicables de Dios. ¿Se recuerdan que es un atributo incomunicable? A ver si alguien me sabe decir. Un atributo incomunicable. Es un atributo que le pertenece, un atributo es una característica, ¿ok?, que le pertenece solamente a Dios. Que Dios no lo comparte con nadie. Por ejemplo, su omnipotencia. Habla de que Dios tiene todo el poder, Él es el todopoderoso, dice la Biblia, ¿verdad? Pero es un atributo incomunicable porque solamente hay un todopoderoso, Dios, ¿verdad? Pero hay otros atributos que son atributos comunicables, que Dios los comparte con nosotros. Por ejemplo, uno de ellos es su santidad. Dios es un Dios santo. Y aunque nosotros no podemos ser igualmente santos en el mismo nivel que Dios es, porque Él es perfectamente santo, Dios comparte su santidad con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y nosotros, la Biblia nos llama a nosotros a que seamos santos porque Él es santo. Y usted ve como el atributo divino, que en este caso es su santidad, se le es dado a que su pueblo, ¿verdad?, su pueblo, su iglesia, lo comparta junto con Él. Entonces son atributos comunicables. Y así podemos hacer un sinnúmero de ellos, ¿verdad? El amor y la bondad de Dios, etcétera, etcétera. Estuvimos viendo eso las últimas semanas. Esta mañana, mírenme, creo que estoy enseñando el domingo en la mañana. En esta noche vamos a entrar a hablar acerca de la doctrina de la creación. La doctrina de la creación. Y cuando hablamos de la doctrina de la creación, por supuesto, hay varias preguntas que nosotros estamos queriendo contestar. ¿De dónde venimos? ¿Por qué existimos? ¿Hay un creador? ¿Por qué creó? ¿Cuál es la relación que el creador tiene con su creación? O sea, ¿él se relaciona con su creación? ¿Verdad? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito en este lugar? ¿Hay valor a la vida? Etcétera, etcétera. Todas esas preguntas, miren, todo sistema de fe, todo sistema, toda cosmovisión, a ver quién se acuerda de lo que esa palabra quiere decir. Se la he definido muchas veces, así que tienen que acordarse de esa. Toda cosmovisión. ¿Qué quiere decir eso? Ajá, muy bien dicho. La forma en que nosotros vemos el mundo. Esa es fácil. Cosmo, que habla del mundo. Visión, ver. O sea, la forma en que usted interpreta el mundo que le rodea. Esa es su cosmovisión. Hay diferentes cosmovisiones. Por ejemplo, nosotros nos adherimos a lo que le llamamos la cosmovisión cristiana. La cosmovisión cristiana dice que hay un Dios que es real, que creó todas las cosas y que se comunica con nosotros a través de su palabra y que se ha revelado al hombre perfectamente a través de su Hijo, quien envió para morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. ¿Verdad? Esa es la cosmovisión cristiana. Pero hay otras personas que se adhieren a otras cosmovisiones, como, y las vamos a ver en esta noche, vamos un poquito de ellas, como alguien que no cree, el ateísmo, por ejemplo, naturalismo, que cree que la naturaleza es todo lo que existe, el panteísmo, etcétera. La semana que viene vamos a hablar un poquito más de eso también. Pero el punto es que hay diferentes cosmovisiones. Todas las cosmovisiones están centradas, o el propósito principal, debo decir, de cada cosmovisión, en su inicio, es tratar de contestar las preguntas más importantes que han estado detrás del hombre, molestando al hombre toda la vida. El hombre siempre ha estado tratando de contestar la pregunta es, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos? Esas son las preguntas más básicas, fundamentales e importantes que el hombre puede contestar. Y el hombre se ha pasado toda la vida, los filósofos, los científicos, etcétera, etcétera, estudiosos, teólogos, tratando de encontrar la respuesta a esa pregunta. ¿Ve? Especialmente, ¿de dónde hemos nosotros venido? ¿Cuál es nuestra fuente? ¿Ve? Ninguna de esas otras cosmovisiones, como el naturalismo, el posmodernismo, luego les explico en más detalle qué son, muchas de ellas que podemos mencionar, ninguna otra cosmovisión se atreve a contestar esta pregunta de manera seria y de manera realista. Trátele de preguntarle a un evolucionista, ¿sabes lo que es un evolucionista, verdad? Una persona que cree en la evolución, que nosotros, y hoy día, la mayor parte de los científicos hoy día creen en la evolución, la mayor parte. Pero trate de preguntarle a un evolucionista que le explique de dónde vino el hombre. ¿Verdad? ¿Verdad que le explique? Y si él es honesto consigo mismo, le va a decir a usted, yo no sé.
Esa es la contestación honesta que un evolucionista le debe decir. Porque dice, no, que sí, que nosotros tenemos, que el hombre vino del mono y él le dio la evolución y se le explican ese proceso, ¿verdad? Y que pasó miles y millones de años el proceso evolutivo de un animal a otro, hasta que eventualmente el hombre llegó y hemos ido por este proceso de cambio, evolución, millones y millones de años. Pero si usted continúa presionando la pregunta, si usted continúa empujando a ver para que le conteste, la contestación honesta es que no sabe. Porque supongamos que la evolución es real. Supongamos, vamos a trabajar con eso en nuestra mente. Que realmente el hombre descendió del mono, ¿verdad? Y de ahí anteriormente un proceso evolutivo hasta que lleguemos a un organismo unicelular, ¿verdad? Porque un organismo unicelular es un organismo microscópico. La evolución sea tal cosa, que comenzamos todo, éramos un organismo microscópico en la faz de la Tierra billones de años atrás, y a través de ese proceso evolutivo, ese organismo microscópico fue creciendo y cambiando hasta que por fin hemos llegado a donde estamos nosotros aquí. Supongamos que vamos a aceptar tal explicación. Yo creo que es tonta e ilógica. Pero supongamos que vamos a aceptar tal explicación y le decimos, ahora explícame de dónde vino ese organismo. Y más allá, ¿de dónde vino la tierra donde ese organismo estaba? Tú dices que ese organismo, yo enseñé que había agua y en el agua fue que creció el organismo. ¿De dónde vino el agua? ¿De dónde vinieron los gases y la materia, las estrellas, las galaxias? Pero nosotros sabemos, los científicos saben que el universo no es infinito, o sea, eterno, o sea, que tuvo un inicio. Los científicos saben que el universo tuvo un inicio. Es una de las cosas que la ciencia sí nos ha enseñado. Cuando se estudia, podemos ver que el universo se está expandiendo, y si el universo se está expandiendo, entonces tuvo que tener un comienzo. Y hay límites en el universo, no es infinito, o sea, tiene sus límites. Y sabemos que tuvo que tener un comienzo porque la materia, vemos constantemente materia en el universo que está constantemente cambiando, planetas que explotan, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene el universo? Al final y al cabo, el evolucionista tiene que decir, yo no sé. Solo sé que en un momento no había nada, y en el otro momento hubo algo, y de ahí hubo una explosión, y de esa explosión salieron los planetas, y luego eventualmente a través del proceso llegamos nosotros. Pero no sabe contestar con certeza qué ocurrió. Y de esa misma manera, cualquier otro tipo de cosmovisión que trate de explicar el mundo no puede contestar las preguntas más básicas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? Con certeza. La única cosmovisión que puede con toda certeza dar respuesta y no se avergüenza. No se avergüenza de ninguna manera de dar esta respuesta a la cosmovisión cristiana. Mira cómo comienza la cosmovisión cristiana. Génesis capítulo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien claro. De entrada es como si saca el bate y te da un golpe. O sea, no trata de darle vuelta al asunto, no trata de ocultarlo, no trata de dar explicaciones tontas, simplemente va al grano. En el principio creó los cielos y la tierra. Tan claro como lo dice así. No se avergüenza, como dije una vez más, de dar esa explicación. Unas palabras muy poderosas y muy profundas. Mira lo que dice. Vamos a romperla rapidito. En el principio, ¿de qué habla eso? La palabra principio, ¿a qué se refiere? Pasado, pasado. Muy bien. La palabra pasado, principio, pasado, ¿a qué se refiere? ¿A qué se ata? ¿Algo ha hecho? Ok, sigan por ahí, vamos a ver. ¿Quién dijo tiempo? Comienzo, claro que sí, pero específicamente la palabra que está buscando es tiempo. El tiempo. Dios que, no sé si usted ha visto eso en Génesis 1:1, pero dado que dice que Dios creó en el principio todas las cosas, quiere decir que Dios tenía que ya existir antes de todas las cosas. Y que todas las cosas tienen un comienzo y que hay un tiempo específico para el comienzo de todas las cosas. ¿Cuál es ese tiempo? Bueno, el principio es el tiempo. En ese momento Dios creó la materia. La materia no es eterna
Dios es el eterno, el autoexistente, ¿verdad? Y la materia viene después de Dios, que Él fue el creador. Él es preexistente. ¿Sabe que hubo un principio para un comienzo, un principio para todas las cosas en un tiempo específico? En el principio creó Dios. La creación no es una consecuencia de fuerzas impersonales, sino que es la consecuencia de un autor, de un creador personal que tiene nombre, Dios. ¿Por qué digo eso? Porque una vez más, haciendo referencia a la teoría de la evolución, ¿qué enseña la teoría de la evolución? Que todo, no había nada, y luego hubo una explosión, y de esa explosión surgimos nosotros, y lo que realmente hizo que todo fuese creado fueron unas fuerzas impersonales, le llaman ellos cosas, la materia tomando lugar por su propia cuenta, un proceso evolutivo, no hubo nadie a cargo, todo fue un caos, todo fue por suerte, por así decirlo. Fue la suerte lo que nos trajo aquí a nosotros. La Biblia no enseña otra cosa, sino no hubo una fuerza impersonal que creó las cosas, sino que hubo una persona inteligente, personal, que puso todo esto en marcha. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que todo lo que nosotros vemos, todo lo que hay, todo lo que existe, existe porque es Dios quien lo creó. Se debe a Él. Él es el autor de todas las cosas. Y digo una vez más, como dije, Dios no está avergonzado de esta como visión bíblica. La Biblia no se avergüenza de esto. Mire que la Biblia no oculta esto. De entrada inmediatamente, cuando Dios va a revelarse a su pueblo, lo primero que Dios le revela a su pueblo, lo primero que Dios le revela a su pueblo es: yo creé todas las cosas. Lo primero que Dios le revela al pueblo. ¿Sabe que Génesis es el libro, literalmente Génesis quiere decir principios? De la palabra hebrea Bereshit. ¿Qué quiere decir principio? ¿Okay? Y fue el primer libro de la Biblia que Dios le revela a Moisés. Y de entrada inmediatamente Dios le está dejando saber a su pueblo: yo soy el creador. ¿Ve? De entrada. No trata de ocultar esa realidad, no trata de darle vuelta al asunto, simple y sencillamente lo declara para que su pueblo entienda que todo lo que ellos ven existe porque fue Dios quien lo creó. ¿Okay? Muy importante que entendamos eso. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a Génesis, y específicamente cuando nosotros declaramos Dios es el creador de todas las cosas. Por ejemplo, déjame hacer esta pregunta. Si usted fuera a alguien y le dice: bueno, mira, Dios creó todas las cosas, ¿cuáles son las respuestas que quizá alguien que no sea creyente le diga a usted? ¿Qué usted me dice? Un no creyente, ¿qué le respondería a usted quizás? Si usted le dice esa declaración: Dios creó todas las cosas. ¿Cómo tú lo sabes? Una. ¿Qué otra cosa quizás te dirían? ¿Qué pruebas tú tienes? Ajá. ¿Qué más? ¿De dónde lo sacaste? ¿Ok? Sigan. Que quiero ver que todas están buenas cada una de ellas. ¿Qué más? ¿Qué te dirían? Yo le digo a alguien que no es creyente: Dios creó todas las cosas. Claro, lo que la hermana Lidia nos ha dicho, son muy buenas cada una de ellas. Quizás te dirían: pero ¿y la ciencia? ¿Verdad que sí? Sería una de las protestas que quizás te darían. ¿Y la ciencia? ¿No enseña la ciencia esto o aquello? ¿Qué tal de la edad de la Tierra? Alguien te trae el asunto, quizás alguien te diga de los dinosaurios, alguien te diga de los fósiles. Si alguien ha estudiado un poquito de eso, quizás te traigan esas preguntas a la mente. Quizás te hablen de los métodos científicos que utilizan para dar fecha a las cosas. Te hablan de muchas cosas así. Miren, vamos a observar nosotros de la Escritura, de la palabra de Dios, lo que la palabra nos enseña acerca de la creación. Vamos a ir directamente a observarlo porque cada una de esas cosas quizás tienen su lugar discutirlas, pero muchas veces nos enfocamos tanto tratando de contestar preguntas así
y no observando lo que la palabra nos enseña acerca del tema, ¿verdad? Yo creo que si nosotros vamos a la Biblia nos da contestaciones claras y nos da contestaciones seguras. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz, y Dios puede usarla para transformar a las personas. Y eso no quiere decir que no hayan evidencia que se le deba dar, inteligente, científica, que se le puedan dar a las personas. Las hay, claro que sí, y podemos hablarlas en otra ocasión. En este caso, quiero concentrarme específicamente de lo que la Biblia nos enseña. Y le voy a hablar a ustedes 7 declaraciones bíblicas acerca de la creación. Tienen su hojita consigo, ¿verdad que sí? 7 cosas bíblicas acerca de la creación. ¿Okay? La primera, Dios creó el universo. Esa palabra es bueno que usted se la aprenda, esa frase ahí, ex nihilo. Eso es del latín. Ex nihilo quiere decir de la nada. Es una frase que los teólogos han utilizado a través de las edades. Dios creó el universo de la nada. ¿Por qué eso es importante? Es importante porque nos habla acerca de la realidad de que Dios no utilizó una materia preexistente para formar el mundo que nosotros vemos. Nosotros necesitamos eso. Tú y yo necesitamos eso. ¿A cuánto le gusta hacer cosas aquí? Con sus manos. Sea tejer, sea cocinar, sea construcción, sea lo que sea que usted haga. Si usted hace algo con sus manos, usted sabe muy bien que usted necesita una materia, preexistente, una materia que ya usted tiene de antemano, para poder usted tomar esa materia y formar algo con ella. Usted sentado en una buena silla, ¿están cómodas? Esas sillas tienen metal. Ese metal salió de una mina, porque tuvieron que primeramente sacar de la mina las composiciones, el hierro, para poder formarlo y formar el metal. No sé si es metal o aluminio, puede ser cualquiera de los dos, pero el punto es que tenemos una composición metálica. Está coginada la silla, tiene un cojín, tiene tela que la cubre. Eso vino de diferentes plantas quizás, algunas de ellas tienen algún tipo de planta, o quizás algunas bases hechas de petróleo, el foam quizás tiene base de petróleo, etc. Y nosotros tenemos unas buenas sillas que están cómodas, pero ¿de dónde vinieron ellas? ¿Salieron aquí, aparecieron aquí por su propia cuenta? No. Hubo un hombre, unas personas que las diseñaron, las fabricaron, pero que utilizaron materia ya previa para poder hacer esas cosas. Y lo mismo viene con todas las cosas, desde la Biblia que usted tiene en sus manos, la tableta que estoy usando aquí, todo lo que nosotros poseemos, que el hombre ha creado, que el hombre ha fabricado, ha tenido que utilizar materia existente para poder hacerlo. Dios, al otro lado, no hizo tal cosa. Dios no tomó una bola de materia que encontró por allí, escondida en una esquina del universo, y dijo, déjame traer esto aquí a ver si comienzo a hacer algo con esto y a formar la Tierra y los planetas y los soles y las estrellas y los universos y las galaxias, etcétera, etcétera. Y de ahí Dios comenzó. No. Dios creó de la nada. De la nada. O sea que no había nada, absolutamente nada. Había un vacío eterno. Dios siempre ha existido, preexistente, pero Dios habló y fue hecho y creó absolutamente nada. Mira lo que dice Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Otra forma de decirlo es que lo que existe no existía. Lo que Dios formó ahora fue formado, pero no había nada antes de eso. Dios no tomó materia existente para formar el universo, sino que de la nada hizo todas las cosas. Salmo 33, versos 6 al 9 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. O sea, todo lo que vemos, por supuesto, saben el niño que le están enseñando en la escuela bíblica, ¿verdad? Y el maestro de la maestra de escuela bíblica le está enseñando al niño que Dios creó todas las cosas. Y el niño levanta la mano y dice, no maestra,
el juguete mío lo hicieron en China. Cuando decimos Dios creó todas las cosas, nosotros entendemos lo que queremos decir, ¿verdad que sí? Sí, nosotros hacemos cosas, pero todo lo que hacemos una vez más viene de una materia que ya existe. Dios es el creador de la materia. Dios es el creador del universo, de todos los átomos y los núcleos y todas las cosas que existen en este universo. Dios las creó, por supuesto nosotros tomamos de ahí y hacemos. Pero el punto es que, mire, Dios hizo todo de lo que no había. ¿Okay? No hay materia en el universo que sea eterna. Dios es eterno, pero la materia no es eterna. Eterno quiere decir que no tiene comienzo. No solamente que no tiene fin, sino que no tiene inicio. Esa es la verdadera eternidad, que no tiene inicio. Tú y yo tuvimos un inicio. Toda la materia que existe aquí tuvo un inicio. Dios no tuvo inicio. Él es el verdadero eterno. ¿Okay? Dios formó entonces las cosas absolutamente de la nada. No había nada y Dios lo creó. ¿Okay? Él simplemente tiene el poder para hacer tal cosa. ¿Okay? Dios creó de la nada. El primer punto. Número 2. Dios entonces creó todas las cosas. Dios creó de la nada primero. Segundo, Dios creó ¿qué? Todas las cosas. O sea, que no hay nada en el mundo creado que no fue creado por Dios. ¿Okay? No existe nada en este mundo que Él no haya hecho. Todo lo que, si algo existe, es porque Dios lo creó. ¿Qué dice Juan al principio del capítulo, del capítulo 1 de Juan, allá en el principio? Hablando del verbo de Dios. En el verso número 3 dice, y por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que todo lo que existe, existe por Él. ¿Okay? Absolutamente nada existe sin Él. Mira lo que dice Apocalipsis 4:11. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué dice? ¿Tú creaste cuántas cosas? Todas. Todas las cosas y existen por la voluntad de Dios. Hechos 4:24, por ejemplo, habla y dice que Él creó el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Él creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dios, además, es el creador de todo lo que existe. No existe, mire mi amado hermano, no existe ni una cosa creada sobre la cual Dios no tenga el título de propiedad. ¿Entienden eso? Nada de lo que, nada, absolutamente, no hay ni un átomo en el universo que pueda decir yo soy independiente de Dios. No hay ni un átomo, ni un núcleo del universo rebelde sobre el cual Dios no tenga absoluto y total control. Mira lo que dice en Colosenses, si usted quiere abrir su Biblia conmigo allá en el libro de Colosenses, para leer un par de versos bíblicos. Colosenses capítulo número 1. Versos 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Está hablando de Jesucristo aquí. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Son más cuántas cosas? Todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Cuando dice visible e invisible, ¿a qué se refiere? Está hablando del mundo material y el mundo ¿qué? Espiritual, correcto. Mundo material y el mundo espiritual. Tanto visibles como invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Ve? La palabra es clara, Dios creó de la nada y creó todas las cosas. ¿Okay? Tanto físicas como espirituales, todas le pertenecen a Dios. Y no hay ni una sola cosa en este universo que exista fuera del control divino. ¿Okay? Número 3. Dios creó el tiempo. Esta es una de esas difíciles de entender.
Quizás lo difícil de entender es que cuando hablamos nosotros del tema del tiempo, como que a veces nuestro cerebro se extiende un poco, ¿verdad? ¿Se recuerdan hace un par de semanas? No sé si los que estuvieron conmigo hace un par de semanas atrás, ¿se recuerdan que yo les decía a ustedes que cuando hablamos de la eternidad de Dios, a veces nuestra mente llega a sus límites? Porque hablamos en el término de eternidad que Él no tiene inicio, ¿verdad? Él no tiene inicio. Y nosotros operamos dentro de un marco de tiempo y espacio, ¿verdad? Aquí y ahora. Esa es nuestra forma de pensar. Por eso es cuando los niños, uno les comienza a enseñar acerca de Dios, una de las primeras preguntas que ellos hacen es, ¿quién creó a Dios? Esa es una de las primeras preguntas que ellos hacen. Mi niño me la hizo cuando tenía 5 años, si no me equivoco. Camino a la escuela una mañana. yo no hacia la escuela y él me dice, papi, ¿y quién hizo a Dios? ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra mente operamos dentro de eso. Nosotros sabemos que todo lo que existe fue creado por algo. De algún lugar viene. De algún lugar viene. Entonces, su pregunta es válida en el sentido de que su mente está tratando de procesar la idea de Dios dentro de nuestro marco de espacio y tiempo, lo cual no encaja. Dios no encaja dentro del marco de espacio y tiempo, ¿eh? No, nadie creó a Dios. Y bueno, para darle la respuesta para los que no estuvieron conmigo en aquella ocasión, esa es la respuesta que se da. Nadie creó a Dios, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo que nadie creó a Dios? ¿Alguien tuvo que crear a Dios? Pues bueno, está bien, vamos a buscar quién creó a Dios. Entonces, ese que creó a Dios es Dios, es el verdadero Dios, ¿verdad que sí? Entonces, ahí continúa la pregunta. Entonces, ¿quién creó a ese? Pues si encontramos quién creó a ese, pues ese es el verdadero Dios. Y luego se hace la pregunta de más, ¿y quién creó a ese? ¿Y quién creó a ese otro? Y luego usted comienza, si usted continúa a través de ese ejercicio, va a pasar que usted va a pasar una eternidad haciendo la misma pregunta, porque siempre tiene que llegar a la realidad de que tiene que haber uno. Es el inicio de todas las cosas. De otra manera, si usted abre esa puerta, va a pasar toda la misma pregunta, una detrás de la otra, detrás de la otra. ¿Saben el efecto de usted poner 2 espejos uno frente a otro, verdad que sí? Y usted mira y se ve ese efecto de infinito, como que nunca termina, es la misma cosa. Así que la realidad es que alguien tiene que existir uno que sea totalmente, completamente, perfectamente eterno, ¿ves? Que no tuvo inicio. ¿Ve? Y eso para nosotros es un poco a veces complejo porque nuestras mentes siempre tratan de encajar todas las cosas dentro del marco del espacio y del tiempo. Pero Dios existe fuera del tiempo. Él creó el tiempo. A mí me gusta decirlo de esta manera, que es un poco redundante lo que digo, pero lo digo para tratar de hacer el punto. Hubo un tiempo en que no había tiempo. Hubo un tiempo en el cual no había tiempo. O sea, en la eternidad divina de nuestro Señor, Él existió sin tiempo. Y Él sigue existiendo sin tiempo porque Él habita fuera del tiempo. Nosotros habitamos en el tiempo. Una vez más, nosotros habitamos en el ahora, en el aquí, en este momento. Nosotros habitamos dentro de la calculación de minutos y segundos y vemos el tiempo pasar. Dios existe fuera de tal cosa. Él es el creador del mismo tiempo. Él no está limitado entonces al tiempo como los seres humanos estamos limitados al tiempo. La existencia de Dios es independiente al tiempo. ¿Okay? Dios no solamente nos creó, te creó a ti y a mí, Él creó la realidad en la que nosotros existimos. El espacio y el tiempo en el cual nosotros vivimos y estamos, Dios es el creador de cada una de esas cosas. Y si ustedes ya se recuerdan en el libro de Apocalipsis, donde habla de que yo soy el alfa, Apocalipsis 1.8, yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el principio, el fin. Él, por así decirlo, de Él proviene todas las cosas. El alfa, el omega, el principio y el fin. ¿Okay? Salmo 102 dice, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Hablando de la eternidad de Dios. O sea que Dios existe, aunque Él sostiene el universo, Él existe fuera del universo. Aunque Él sostiene el tiempo, Él existe fuera del tiempo. Mientras que el universo es temporal, mientras que el mundo está limitado y todo lo que vemos está limitado una vez más por el espacio y por el tiempo, Dios es
preexistente a cada una de esas cosas. Dios existe fuera. Dios no tiene principio, no tiene limitaciones de espacio y tiempo. Y por tal razón, Él no está limitado por eso. Amén. El punto número 3. Dios creó el tiempo. Dios creó el tiempo. Número 4. Esta me encanta. Que habla del poder de Dios. Él creó, ¿de qué manera? Creó Dios. Dios creó por su palabra. Él creó por su palabra. ¿Ok? Si usted se lee el libro de Génesis capítulo 1, una de las palabras más recurrentes, una de las frases más recurrentes en Génesis 1 es, y dijo Dios. ¿Verdad que sí? Constantemente usted va a ver, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. ¿Ve? Dios creó con el simple hecho de hablar. ¿Ok? 10 veces en Génesis 1 se utiliza la frase dijo Dios. Y es importante porque la Biblia nos habla a nosotros de que Dios es el que con el poder de su palabra puede literalmente hacer cualquier cosa. Dios habla y las cosas son. Yo puedo hablar todo lo que yo quiera, pero nada ocurre. Hay gente por ahí que enseñan falsamente que nosotros tenemos poder creativo en nuestras palabras. Si alguien le viene a contar esa historia a usted, mi amado hermano, mira, cógela y échala a la basura, por favor. Eso no sirve para nada. Sí, hay gente que enseñan hoy día, hay muchos de estos del Evangelio de la Prosperidad que le enseñan que usted declara con su boca y las cosas que usted declara serán. Como si nuestras palabras tienen poder creativo. Yo puedo crear mis propias realidades. No, mi amado hermano, eso son tonterías. El único que tiene el poder de crear algo con el poder de su palabra es ¿quién? Es Dios, ¿ok? Es Dios. Mira lo que dice Hebreos 11:3 una vez más. Por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. El universo fue constituido por la palabra de Dios. Considera por un momento este poder, mi amado hermano, que la palabra de Dios tiene. ¿Ok? Que de manera instantánea Dios creó todas las cosas. Mire que nosotros sudamos a la hora de hacer cosas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos aquí han trabajado en construcción? Yo he hecho en mi casa mis cositas. O cualquier otro trabajo. No tiene que ser construcción. Pero digo construcción porque uno trata de hacer algo. Y ay, lo mucho que uno suda. Yo quisiera poder tener el poder de Dios. Allí tengo un proyecto en casa que todavía estoy haciendo y quizás puede decir, hágase. Y instantáneamente está hecho el proyecto ya. Se martilló todo en su lugar, se pintó todo quedó terminado, ¿verdad? Nosotros sudamos, nos esforzamos para hacer las cosas, nos cansamos. Yo sé que ustedes, aunque no digan, no griten amén, pero ustedes saben lo que estoy queriendo decir. Después de un día largo de trabajo, usted llega a su casa y los pies no los siente, la espalda la tiene torcida. Y usted dice, ay, necesito mi cama, un baño caliente en mi cama, por favor, que tengo un cansancio encima. Dios no opera de esa manera. Dios no hizo ningún esfuerzo, no hubo fuerza. Sí, el poder de Dios es tal que creó todas las cosas. Pero no estamos hablando de que Dios tuvo que esforzarse grandemente. Ahí está, este mundo sí que pesa para poderlo crear. Ay, cuán pesado es el sol. Vamos a poner el sol allí en aquella esquina. Ay, qué mucho. Ay, está muy caliente el sol. Me tengo que poner unos guantes para poderlo manejar. Dios no sudó. Él no tuvo que trabajar con mucho arduamente. Él no tuvo que pasar un proceso creativo de milenios y milenios, sino que Él habló y fue. Él habló y fue. Ahora usted lee Génesis 1, por ejemplo, usted va a ver que hay un proceso. Claro, Dios escogió crear la creación en 6 días. ¿Podía Dios haber creado la creación en un segundo? ¿Qué ustedes creen? Yo creo que sí.
Dios podía haber dicho simplemente, sea la creación, y en ese instante la creación hubiese sido. Sin embargo, Él escoge pasar por un proceso para dejar un patrón. No sé si usted sabía esto. Que sabe que nosotros tenemos una semana de 7 días, ¿verdad? ¿Sabe por qué nosotros tenemos una semana de 7 días? Porque Dios creó todas las cosas en 6 y descansó en el 7. Y tenemos en la inicio, en Génesis, desde entrada, nosotros tenemos inmediatamente el ejemplo de la semana de 7 días. Y luego en Génesis capítulo número 20, cuando Dios le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel, y específicamente cuando entra dentro del mandamiento del día de reposo, ¿qué le dice? ¿Qué dice la Escritura? Porque en 6 días Dios creó todas las cosas y descansó en el 7º. Y tenemos el patrón que Dios le da al pueblo de Israel de 6 y 1, 7 días. Y Dios escogió crearlo en 6 días porque así Él quiso hacerlo. Y dejó un patrón claro, marcado para nosotros seguir, pero Él podía haberlo hecho en un instante. No había esfuerzo de su parte. No era que iba a sudar más o a sudar menos si Él lo hubiese tomado con más calma, como nosotros muchas veces tenemos que hacer las cosas. ¿Ok? Él no tuvo que pasar por un proceso de prueba y de práctica. A ver si le salía bien. Yo he aprendido un poquito de carpintería con el tiempo. Mi suegro me ha enseñado mucho a través de los años, ¿verdad? Aprendí, y como el que es dueño de casa tiene que aprender a hacer sus cosas a veces. A menos que usted tenga mucho dinero y pueda pagarle a quien le haga los trabajos, ¿verdad? Pero si usted no tiene el banco virado, como nosotros decimos, ¿verdad? Necesita a veces coger martillo en las manos. Y tú no sabes cuántas veces yo he tenido que coger, después que pongo el tornillo, tengo que sacarlo. Ahí no iba, quedó torcido. Eso está mal. Hay un desnivel. Me quedó mal. Dañé eso. Tengo que coger y botarlo y volver a comprar más material porque dañé el panel, dañé esto. Nosotros somos así. Nosotros operamos en un proceso de práctica, de prueba, de aprendizaje. Tenemos que a veces hacer las cosas y nos salen mal y volver a intentarlas. Y nos salen mal una vez más y volver a intentarlo. Y quizás son 4, 5, 6 veces hasta que logramos aprender cómo es que se hace. Y entonces decimos, ahora ya sé hacerlo. Dios, el cuadro que vemos en la Escritura, Dios no pasó por un proceso de práctica para aprender cómo se hace la creación. Vamos a ver si me sale el sol de esta manera. No, me salió mal el sol. Vamos a pintarlo de una manera diferente. Vamos a darle otros ingredientes. Vamos a darle otra composición. Vamos a darle otro tamaño. Cuando Dios midió, mi amado hermano, la tierra para formarla, y Dios decidió darle la composición que la tierra tiene para que pudiese habitar vida en esta tierra, Dios supo las calculaciones exactas de cuán grande, de todos los componentes que necesitaba, la cantidad de oxígeno que tenía que tener, toda la materia que iba a ir dentro de ella. Dios supo cuánto iba a existir, cómo debe existir, la gravedad, el poder de la gravedad, etcétera, etcétera. La distancia del sol a la tierra tiene que ser precisa, porque si está muy lejos nos congelamos, si está muy cerca nos quemamos. ¿Y cuántas otras cosas más? Hay un sinnúmero de variables que deben existir para que nosotros podamos vivir en esta tierra. Dios, en el momento en que Él dijo sea la tierra, y dijo esto y dijo lo otro, Dios inmediatamente supo cuánto era, cómo era, sin esfuerzo ninguno, sin ningún tipo de error. Hasta el punto que, si usted, y lo vamos a ver en un segundo, dice que Dios vio que todas las cosas eran buenas. Y en un segundo vamos a ver ese punto. Pero el próximo punto, el número 5, la creación es un acto trino. Y cuando digo trino, ¿a qué me refiero? A la Trinidad, muy bien, me refiero a la Trinidad. La creación fue un acto de cada uno de los 3 miembros de la Trinidad. Claramente, si nosotros leemos a través del libro de Génesis, vamos a ver allá en el capítulo 1, verso 26, Génesis 1, 26, en donde habla de que una conversación entre la Trinidad. Dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Una vez más, vemos que ahí ya hay un diálogo.
Dios acordó entre sí mismo, y hace unas semanas atrás hablamos de la Trinidad. ¿Se recuerdan? Estuvimos hablando de los atributos divinos y la persona de Dios, y una de las cosas que estuvimos hablando fue de la Trinidad. Y se recuerdan muy bien, yo les dije a ustedes acerca de la doctrina de la Trinidad, que es importante porque nos enseña a nosotros, una de las cosas que nos enseña es que Dios no necesita de nadie. Yo recuerdo que le decía a ustedes hace muchos años atrás, escuchaba a un predicador decirle a un grupo de personas en un lugar lleno de gente, yo creo que había miles de personas en aquel lugar, y le decía: Dios nos creó a nosotros porque Dios necesitaba tener comunión con nosotros. No. Si Dios necesita algo, Dios no es Dios. ¿Ok? Dios no necesitaba comunión con nosotros, porque ya Él tenía eternamente una comunión perfecta entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya la comunión existía. Había amor perfecto entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Sí, la Trinidad, la doctrina de la Trinidad es muy, muy importante, porque de otra manera nuestro entendimiento acerca de Dios se deshace si yo elimino la doctrina de la Trinidad. Ahora, en este aspecto de la doctrina de la Trinidad, vemos que la Trinidad estuvo total y completamente envuelta dentro del acto de la creación. Génesis 1:2 dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En principio creo, ¿verdad? Creó los cielos y la tierra, y luego dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Juan capítulo número 1, hablando acerca del verbo, que en este caso es la persona del Hijo, que dice que por él fueron creadas todas las cosas. En el principio era el verbo era con Dios, ¿verdad? Y vemos que todas las cosas fueron creadas por él y para él. Lo dice también Pablo ya en Colosenses capítulo número 1. Todas las cosas fueron hechas por el Hijo. Así que vemos que el Padre estuvo envuelto en la creación, el Hijo estuvo envuelto en la creación y el Espíritu Santo también. Cada una de estas cosas, de las tres personas de la Trinidad, estuvieron envueltas íntimamente dentro del proceso de crear todas las cosas. Dios creó de manera plural, cada uno de ellos estuvieron envueltos en la creación. Entonces el Padre crea, el Hijo crea, el Espíritu Santo crea. Todo lo que existe fue creado por cada uno de ellos. De una manera muy íntima, cada miembro de la Trinidad estuvo envuelto dentro del proceso creativo. Punto número 6. Todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Eso lo vemos a través del libro de Génesis capítulo 1, donde constantemente nos dice: y Dios dijo, sea esto, y vio Dios que eso que Él creó era ¿qué? Bueno. Y Dios dijo, sea esto, y Dios vio que era bueno. ¿Okay? Esa doctrina de cuán bueno era lo que Dios creó al principio es muy importante, y en un segundo voy a explicar por qué, cuando lleguemos a la próxima parte, que hablamos acerca de las diferentes formas de ver interpretar la doctrina de la creación. Pero algunas personas enseñan, y voy a darle un algunas personas enseñan de que hubo una precreación. Eso es una tontería también que mucha gente se inventa, y ahorita les explico lo que eso quiere decir, que hubo una precreación que se destruyó y que Dios luego recreó todas las cosas, y lo que tenemos en Génesis 1 es la recreación de todas las cosas que fueron destruidas al principio. Hay un problema con eso, porque entonces ¿cómo Dios va a decirle bueno a todo lo que está haciendo ahora cuando ya había miles y miles y miles y miles de años, de millones de años de destrucción, de muerte, de enfermedad que tenemos en el récord fósil? ¿Okay? Explico ahora en un segundo qué es lo que eso quiere decir, pero el punto es que la doctrina de que todo lo que Dios creó era bueno al inicio es muy importante, porque vemos que había perfección. Y dice que era bueno, aunque entendemos que hoy es bueno todavía, pero ¿qué ocurrió con la creación? La creación ha sido ¿qué? Corrompida, ¿por qué? Por la desobediencia de Adán. ¿Y qué dice la Escritura en Romanos 8? A ver si ustedes se recuerdan, habla de que la creación gime, ¿verdad que sí? Esperando el momento de su redención. O sea, que Dios sometió la creación, el universo entero, a un proceso doloroso, el cual nosotros vemos hoy día, que por así decirlo es la muerte. No existía antes del pecado de la muerte, fue por el pecado que se introdujo la muerte. Y la muerte no se introdujo solamente para el hombre, sino que toda la naturaleza ha sido cautiva ahora, es cautiva de este proceso de muerte. Y lo vemos constantemente. Todos los elementos de la manera en cómo sufren la creación en su totalidad.
desde los animales hasta las plantas, hasta las estrellas, etcétera, etcétera. Dios sometió la creación a maldición por causa del pecado, ¿ok? Pero entendemos que en un inicio, en el principio, Dios creó todas las cosas y las creó extremadamente buenas, ¿ok? Extremadamente buenas. Y no solamente eso, Dios en su bondad fue extremadamente dadivoso con su creación. Aún hoy día, cuando vivimos en el tiempo después del pecado de Adán y vivimos en un mundo caído, aún hoy día que vivimos en un mundo caído, que sube las consecuencias del pecado, Dios trata a la creación con gran bondad y gran dadivosidad. Manda la lluvia, todavía hace que el sol salga. Todavía los campos producen frutos. Todavía el sol calienta la tierra, la lluvia la riega. Todavía el hombre se sostiene. Y nosotros podemos ver, aunque no perfectamente, claro, porque una vez más el pecado corrompió la tierra y la creación, pero vemos todavía la gran bondad, la excelencia de la creación. ¿Ustedes han puesto a ver esa programación de televisión que hacen las investigaciones en el océano y los diferentes animales en diferentes lugares, de plantas, de aves, de esto y lo otro, ¿verdad que sí? Y a mí me encanta ver esas programaciones, especialmente las del océano me encantan, porque el océano es un mundo tan desconocido para nosotros, ¿verdad? Porque es imposible para nosotros vivir allá. Y las bellezas de la naturaleza son riquísimas. Y eso nos da a entender, mi amado hermano, de lo creativo que es Dios, lo hermoso y glorioso que es. Miren, si la creación es tan hermosa y la creación es un reflejo de la gloria de Dios, imagínense entonces cuán hermosa es la gloria de Dios. ¿Verdad? Si usted ve el arco iris salir y dice, qué hermoso se ve. A mí me encanta en mi computadora, por ejemplo, yo siempre tengo paisajes en la pantalla de mi computadora. De diferentes tipos, de montañas, de ríos, de valles, de océanos y los demás. Me encanta tener, y se cambian, cada 30 minutos creo que cambian y sale una imagen nueva. Me encanta verlo porque es la hermosura, ¿verdad? De esas cosas. Qué lindo, qué hermoso es. Y si esa es la creación en su estado caído que manifiesta y revela la gloria de Dios, imagínense usted cuán hermosa es la gloria de Dios. Que me lleva al próximo punto. El próximo punto. Dios creó el universo ¿para qué? Para mostrar su gloria. Dios creó el universo para mostrar su gloria. Todo lo que Dios creó, Dios lo creó para que su gloria fuera manifestada, para que su gloria fuera desplegada, para que nosotros pudiéramos observar y disfrutar de esa gloria de Dios. El Salmo 19, ¿quién no se sabe el Salmo 19? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación completa manifiesta, enseña la gloria de Dios. Nos hace mostrar, nos hace ver la majestad, el poder, la gloria de Él. ¿Okay? Ahora, quiero comenzar a cerrar viendo unas cuantas perspectivas de la creación. Voy a darles cinco perspectivas acerca de la doctrina de la creación. Voy a ir rápido a través de ella. Es bueno que usted las conozca por si acaso usted se encuentra en algún momento con alguien que crea en una de ellas. En mi caso yo creo en la última, en la que yo me adhiero, y creo que es la más bíblica de cada una de ellas. ¿Okay? Hay muchas personas en el cristianismo hoy día que yo creo que se han dejado influenciar mucho por las enseñanzas del mundo acerca de la evolución. Y tratan de alguna manera de tomar lo que el mundo enseña dentro de las doctrinas de la evolución y mezclarlo de alguna manera con la Biblia, porque quieren reconciliarlo. Si la Biblia es verdad y yo voy a aceptar cada una de las enseñanzas científicas respecto al mundo que observamos también como verdad, hay un problema, porque muchas de las enseñanzas científicas acerca del mundo, del universo, contradicen directamente lo que la Biblia enseña. ¿Cómo reconciliamos tal cosa? Bueno, mi posición es que yo no la reconcilio. No hay manera de reconciliar muchas de esas cosas. No hay manera de yo reconciliar la evolución, por ejemplo, con la doctrina bíblica de la creación. Pero hay gente que tratan de hacerlo, que me lleva al primer punto. Una de las perspectivas que algunas personas tienen, que algunas personas que aún se llaman creyentes y teólogos, enseñan
de que Dios utilizó la evolución como el proceso para crear. ¿Okay? Esa es la evolución teística o teísta. La evolución teísta quiere decir que Dios fue el que encendió la chispa, por así decirlo. Vamos a ponerlo de esta manera. Dios encendió la chispa y la evolución entonces tomó lugar. O sea, Dios creó la materia, Dios creó las leyes, Dios creó las reglas que gobiernan el universo y luego dejó que por sí mismo el universo fuese andando hasta que poco a poco, de un punto al otro, al otro, al otro, fueron el proceso evolutivo dando lugar y entonces llegamos al punto que llegamos hoy día. ¿Ok? Hasta hoy. Hay algo muy malo con esta forma de pensar. Una de las cosas que debe ser clara para cualquier estudiante de la Biblia es que la teoría de la evolución enseña de que para que haya evolución tiene que haber muerte. Es un proceso constante de cambio y de muerte. Es un proceso en el cual los organismos van cambiando, algunos mueren, otros no. Survival of the fittest, decía Darwin, o el sobrevivimiento de los más fuertes. Entonces, la evolución enseña que el organismo que cambia, que evoluciona de acuerdo al ambiente en que se encuentra y puede adaptarse a ese ambiente, puede sobrevivir y aquellos que no mueren. La teoría de la evolución enseña que existe miles y millones y millones y millones de años de acumulación, de muerte, de todo tipo diferente de organismos. Hay un problema con eso y la Biblia. A ver quién de ustedes me sabe decir. ¿Quién se atreve a decirme cuál es el problema, la contradicción que existe ahí con la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia acerca de la muerte? ¿Cuándo llegó la muerte? ¿Es consecuencia la muerte de qué? Del pecado. La muerte es consecuencia de qué? Del pecado. Entonces la evolución enseña que a través de los millones y millones y millones de años ha habido un proceso constante de muerte. Y si yo voy a decir que Dios utilizó la evolución para traer el mundo al nivel que tenemos hoy día, tengo que explicar entonces cómo yo encajo eso con la realidad de que la Biblia enseña que fue el pecado que trajo la muerte. Porque la evolución requiere millones y millones de años de muerte. Y si Adán no llegó, ¿cuál es lo que quiero decir? Es esto. Si Dios inició hace 4 billones de años, 5 billones de años atrás el proceso evolutivo, o 13 billones de años, dependiendo de cómo usted lo calcula. Si Dios empezó ese proceso evolutivo billones y billones de años atrás, y Adán llegó aquí a la escena, hace no sé, 1000 años atrás que Adán llegó a la escena, y ayer Adán llega a la escena después de billones y billones y billones de años de un proceso evolutivo en el cual hay un sinnúmero de gran cantidad de muertes en ese proceso, ¿cómo tú encajas esa forma de explicarlo con lo que la Biblia enseña acerca de que la muerte es consecuencia del pecado de quién? Y específicamente el pecado de quién? De Adán. ¿Usted ve la contradicción? Así que la perspectiva de la evolución teísta tiene una gran contradicción en relación a la doctrina del pecado original. La otra contradicción que existe con la Biblia es que la Biblia afirma que Dios creó todas las cosas según su especie, ¿verdad que sí? Usted lee el capítulo 1 de Génesis y Dios creó según su especie, según su especie, según su especie. ¿Qué dice la teoría de la evolución? Enseña que todas las especies salieron unas de otras. Eso es lo que la teoría de la evolución enseña. Que hubo un organismo que inició hace billones de años atrás y que con el tiempo fue cambiando y de ahí salieron otros y otros diferentes. Y si usted ve un diagrama de la evolución, usted va a ver que es como las raíces de un árbol, pero están todas conectadas eventualmente a un tronco principal, que es el primer organismo existente. Y todas fueron saliendo unas de otras. Pero la Biblia enseña que Dios creó todas las cosas, especialmente los organismos, los creó según su especie. O sea que los gatos siempre han sido gatos, los perros siempre han sido perros. Sí, han cambiado. Claro que sí, nosotros tenemos perros hoy día que no existían hace 100 años atrás. Pero siguen siendo perros. El punto es que Dios creó los organismos con suficiente información dentro de su ADN para poder hacer cambios. Y por eso hay personas que se dedican, por ejemplo, a generar nuevas clases de perros o nuevas clases de gatos o aún en las plantas. Hay agricultores que se dedican a generar nuevas clases de alimentos. Por ejemplo, usted sabe que el maíz, ¿cuánto le gusta el maíz? La mazorca, ¿verdad que sí?
Se la pueden hervir con un poquito de mantequilla encima, o algunos ponen en el grill, le echan quesito, mayonesa, eso, pique, lo demás. ¿Usted sabe que eso no existía? No existía no creo que tiene más de 100 años. Creo, no, mi mente me falla ahorita mismo. Los científicos lograron manipular la composición de la planta a través de experimentos para generar ese maíz tiernecito y dulce que nosotros nos comemos hoy día. Siempre ha existido el maíz. Pasa que no era como lo tenemos hoy. Desde cientos y cientos de años. Por eso es que la mayor parte del consumo de maíz a través de las edades era que se tostaba y se hacía harina. Pero no se comía de manera tierna como nosotros lo hacemos hoy día. Siempre ha existido. El punto es que Dios creó, mire esto, en el caso del maíz, Dios creó el maíz con suficiente composición genética para que luego los científicos en un laboratorio pudieran combinar diferentes tipos de maíz para poder llegar a tener este maíz tiernecito y dulce que nosotros nos comemos hoy día. ¿Ve? Igualmente los perros. Dios creó los perros con suficiente composición genética para que tengamos chiquitos, grandes, gordos, flacos, con pelo largo, con pelo corto, de todo tipo de colores, etcétera, etcétera. ¿Cuántos no existen? ¿Cuántas cantidad de perros no existen hoy día? Pero los perros siempre han sido perros. Y los gatos, gatos, etcétera, etcétera. Entonces, la teoría de la evolución enseña que todos nosotros venimos de un organismo común, mientras que la Biblia enseña que Dios creó cada especie, cada organismo de acuerdo a la especie a la que pertenecen. ¿Ok? El otro problema con la teoría de la evolución teísta es que enseña que Dios inició el proceso de la creación, pero que Él se despegó del proceso. O sea, que Dios fue el que encendió la chispa y dejó que la chispa corriera por su propia cuenta. O sea, Dios creó la masa de materia y lo puso todo ahí y dejó que las cosas ahora por su propia cuenta fueran cambiando y cambiando y cambiando hasta que llegó hoy día. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña acerca de la creación. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la creación? Que Dios es un Dios que está íntimamente involucrado con la creación. Él supervisa, Él sostiene todas las cosas, Él las formó y ha estado desde el inicio, aún hasta hoy. La Biblia enseña, mi amado hermano, que todo lo que existe, existe porque Dios es el que permite que exista y sostiene las cosas. Los árboles cambian porque Dios, las hojas caen porque Dios lo hace, los aves vuelan porque Dios lo hace así. Dios está involucrado íntimamente con su creación. Es más, mire, cuando llegó al hombre, ¿qué dijo el hombre? Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, ¿verdad que sí? Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. O sea que Dios tomó y lo hizo una forma, luego sopló en él y fue aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Vemos que hay una intimidad en la creación, mientras que la teoría de la evolución enseña que Dios comenzó el proceso, pero Dios se despegó y Dios dejó que la evolución por su propia cuenta hiciera las cosas. Así que esta teoría, algunas personas, aún personas que se llaman cristianas, la aceptan. Yo no la acepto simple y sencillamente porque veo que contradice lo que la palabra enseña. Otra perspectiva de la creación es la que se llama la teoría de la brecha. Y quizás usted ha escuchado esta. Hay gente que enseña que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hay un espacio de tiempo indefinido. ¿Usted ha escuchado? ¿Quién ha escuchado eso anteriormente? ¿Lo ha escuchado? ¿Verdad que sí? Bueno, mira, ¿por qué? Ok, déjeme explicarle la razón por la cual la gente trae estas explicaciones. La Biblia solamente tiene unos 6,000 y tantos años de historia. Usted no tiene más de eso. Si usted fuera quizás a extender las generaciones bíblicas un poquito, quizás usted pueda llegar a 10,000 nada más. No pasa de los 10,000. Entre 6,000 y 10,000 años. A mí me gusta el número de 6,000 porque creo que es el más exacto. Pero si usted fuera a extenderlo un poquito, no tiene más tiempo. O sea que desde Adán hasta hoy, por ejemplo, de Adán a Cristo fueron unos 4,000 años, de Cristo hoy, o sea que tenemos unos 2,000 años. No tenemos más. No hay más tiempo en la Biblia. Ahora llega un científico y te dice a ti, la creación, el mundo tiene 13.7 o 14.7 billones de años, tiene el universo. Billones de años. Ahora tiene un problema. Es donde usted mete si la Biblia solamente tiene 6,000 años de historia, es donde usted encaja los otros 13 billones y tanto. ¿Dónde usted los encaja? Que la ciencia te dice, que la relación tiene. Entonces mucha gente dice, bueno, pues aquí viene la primera explicación, la teoría de la brecha. Que entre Génesis 1
y Génesis 1:1 y 1:2, ahí hay un espacio de tiempo indefinido. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice el Génesis 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, algo pasó. Ahí tenemos un preespacio, quizás Dios creó las cosas y un periodo de tiempo extendido, quizás de cuántos millones y millones de años, no sabemos cuántos, y luego algo pasó que se le desordenó la tierra. Dios estaba desordenada y vacía, dice Génesis 1:2, ¿verdad? El que se va por esa tangente, mi hermano, no ha entendido lo que desordenado y vacío quiere decir. Lo que quiere decir es que Dios lo creó, pero no estaba completa, estaba incompleto. ¿Qué quiere decir? No es que alguien vino y le desordenó a Dios la creación. Mucha gente enseña que Satanás en ese proceso fue que cayó, y Dios, desde que cayó, vino, le destruyó, le revolcó la creación a Dios, y entonces el Génesis 1:2 en adelante, Dios ahora reorganizando la creación una vez más. Después de un periodo de millones y millones y millones de años que ocurrió en ese tiempo, entre el verso 1 y el verso número 2. Ok, ¿puede ser eso válido? A mí lamentablemente no me gusta tampoco y no creo que es bíblica. ¿Por qué? Porque no existe ni un solo texto en la Biblia, ni uno, que enseñe tal cosa. Eso es una conjetura nuestra. Nosotros, las personas que enseñan esta idea, esta teoría, se la han inventado. No está en la Biblia. Usted puede leer desde Génesis hasta Apocalipsis y en ningún lugar, mi amado hermano, existe un verso que enseñe tal cosa. No hay. Aparte de que tenemos un problema grave. Porque si Dios creó todas las cosas en el verso 1 de Génesis, y luego hubo un periodo de tiempo de millones y millones y billones de años a través del cual hubo un proceso de muerte y de enfermedades y de destrucción y de un caos absoluto. Y luego llegamos al verso número 2 donde Dios coge las cosas y las vuelve a reorganizar. Y Dios dice, y fue todo bueno en gran manera, pero debajo de toda esa creación que Dios creó, que le llamó buena, tenemos millones y millones de años de historia de muerte, de enfermedades, fósiles, por ejemplo, de los dinosaurios, por ejemplo, sufriendo muerte, agresión, enfermedades, aún tumores encontramos dentro del récord enterrado de la tierra. Nos mintió Dios cuando dijo todas estas cosas eran buenas en gran manera. ¿Cómo Él podría decir todas las cosas eran buenas cuando ya hubo un proceso de miles y millones de años de total muerte y destrucción? ¿Verdad? La otra perspectiva, voy a acelerarme porque ya el tiempo se me está acabando. La perspectiva de la edad diurna, pues entonces está bien, mira, no encontramos evidencia en Génesis 1:1 y 1:2 para encajar los años ahí, tienes razón, no hay un texto bíblico que diga que esos billones de años se encajan ahí dentro, así que vamos a decir que los días de la creación, es que la teoría de la edad diurna, los días de la creación no fueron días normales de 24 horas, sino que fueron periodos extensos de tiempo. ¿Cuántos han escuchado esa? ¿Alguno de ustedes la ha escuchado? Que los días de la creación, en Génesis 1, no fueron días de 24 horas, sino que fueron periodos de tiempo indefinido. Pasó, no sabemos cuánto tiempo pasó. Quizá pasaron miles y miles de años en el día 1, después el día 2 pasaron otros millones más, en el día 3 otros millones más, en el día 4 otros millones más. Dios creó, nos da ese lenguaje, pero realmente no fue un periodo de 24 horas. Después de todo, mucha gente dice, después de todo, para Dios un día es como, y 1000 años es como, pero hay un problema con eso. Eso está en Primera de Pedro, donde Pedro usa eso para enseñarnos a nosotros que Dios no tiene tiempo. Pero lo que Dios está haciendo en la creación, ¿qué Dios está haciendo en la creación? Dios está creando las cosas como deben operar y como operan hoy día. Dios está creando el tiempo, Dios está creando el espacio en el cual nosotros vivimos y operamos. Entonces, decir, porque Dios no tiene tiempo, y luego decir, los 6 días de la creación fueron periodos extensivos de tiempo, no encaja. Aparte de que usted está sacando el texto del contexto, ¿verdad? Hay un problema con eso, con esa teoría de la edad diurna, y es que hubiese pasado, por ejemplo, miles y miles de años con vegetación sin sol y sin luna, por ejemplo. Dame la Génesis. Ustedes me miraron como que está diciendo el pastor. Vamos a Génesis, explicar lo que quiero decir. Capítulo 1 de Génesis, usted sabe que en el día número 3,
Verso 11. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto. ¿Ok? Y fue la mañana, y voy a saltar un poco. Y fue la mañana, y fue la tarde y la mañana, el tercer día. En el día número 3, Dios creó ¿qué? Todo lo que es la vegetación. ¿Cuándo fue que Dios creó el sol? ¿El día qué? El día 4. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, esas señales, y las luminarias en la expansión de los cielos a la tierra, sobre la tierra. Dios las puso, grandes lumbreras, la mayor el día para dominar el día, la menor para dominar la noche. ¿Qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿El sol y qué? La luna. Usted sabe que las plantas de esta tierra no sobreviven si no tienen sol y no tienen luna. No pueden sobrevivir. No pueden. ¿Usted ha tratado de plantar una planta que necesita sol en el sótano de su casa? Trata de hacerlo, a ver si le crece. No le crece. Entonces, yo aceptar la teoría de la edad diurna, tengo que admitir entonces que Dios creó todas las plantas en el día 3 y que esas plantas que Dios creó en el día número 3 estuvieron miles y millones de años viviendo sin luz solar. Yo puedo creer que Dios las creó en el día número 3 y que en el día número 4 Dios puso el sol. Ok, eso hace total sentido si son días 24 horas, pero no si son días de periodo de tiempo. La número 4, o la D, otra perspectiva es la de el marco literario. ¿Qué quiere decir esto? Lo explico de esta manera, bien rápido. Marco literario quiere decir, bueno, es que es simplemente una narrativa poética, alegórica, en el cual vemos ahí que Dios nos está dando más o menos cómo fue que Él creó, pero no podemos tomarlo literalmente. Es Dios utilizando lenguaje una vez más poético, alegórico, y nosotros vemos que hay como una relación entre los primeros 3 días a los últimos 4 días. Los primeros 3 días fueron de formación, los últimos 3 días fueron de rellenar la cosa. Por ejemplo, Dios creó las luces. El primer día Dios creó la luz, ¿verdad? Pero luego el día 4 Dios creó entonces las lumbreras que distribuirían la luz. En el día número 2, Dios creó la expansión. Y en el día el próximo día, Dios creó las estrellas. En el día número 5, Dios crea las aguas, ¿verdad? Y luego la tierra, y luego rellena la tierra con los animales y con el hombre. Entonces mucha gente dice, hay un marco aquí literario, simplemente es una forma de Dios explicarnos a nosotros que Él es el creador de todas las cosas, pero no debemos tomarlo de manera literal, porque sencillamente es Dios usando lenguaje poético o alegórico. Bueno, es un problemático tal cosa, porque entonces tendríamos que decir que en Génesis 1 no es historia, o sea, lo que estamos leyendo no es histórico. Y además de eso, tenemos otro problema. Y es que entonces tengo que decir, ¿nos mintió Dios? Es la pregunta, y con esto voy a cerrar. ¿Nos mintió Dios cuando escribió Génesis 1? Si usted lee Génesis 1, dice, y fue el día, la noche y la mañana, el día 1, la noche y la mañana, el día 2. ¿Por qué dice la noche y mañana en vez de mañana y noche? Que dentro de la costumbre judía los días se miden de la tarde al amanecer. Tarde a amanecer, no de amanecer a tarde. Nosotros medimos de amanecer a tarde. El judío mide la noche, sus días comienzan en las tardes hasta la otra tarde. ¿Okay? Ajá. Entonces, la noche a la mañana, el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Mire, si Dios quería demostrarle al hombre que Él creó en 6 días literales de 24 horas, ¿qué mejor lenguaje para utilizar que decir, y fue la noche o la tarde, la mañana, el día primero, la tarde, la mañana, el día segundo, el día cuarto? Y es el mismo lenguaje, el quinto y el sexto, ¿verdad? Tercero, cuarto, quinto. Dios nos da a saber a nosotros que Él creó en días, yo creo, literales, que me lleva al último punto de la perspectiva de la creación, y es el creacionismo de la tierra joven, que es el cual yo me adhiero. Yo creo, y les explico qué eso quiere decir, yo creo que Dios creó todas las cosas en 6 días literales de 24 horas. ¿Ok? Pues la tarde, la mañana, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. ¿Ok? Simple y sencillamente. Y Dios le dijo por Israel, porque en 6 días creó Dios todas las cosas y descansó en el séptimo. ¿Verdad que sí? Entonces, vemos ahí claramente el lenguaje bíblico. Yo creo que es claro. Dios creó ¿en cuántos días?
En 6. Es claro. Dios no está engañando. Dios me está mintiendo. ¿De acaso Dios me está mintiendo? Dios me está engañando. No. Yo creo que es claro el lenguaje bíblico. Dios creó en 6 días. Ahora hay un problema con eso. Porque entonces si Adán, Dios lo creó en el día sexto. Y los 6 días de la creación son días literales de 24 horas cada uno. Quiere decir que si de Adán hasta hoy tengo 6,000 años y solamente hubo 6 días de creación, ¿en dónde encajo yo los billones que los científicos me dicen que la Tierra tiene? ¿Dónde los meto? ¿Sabe qué? En ningún lugar. Yo no los pongo en ningún lugar. Yo personalmente creo, y lo digo el Señor pasado en la Biblia, de que la creación tiene solamente unos 6,000 años, tanto de años. Dios creó todas las cosas de manera madura. Dios no plantó semillas para que crecieran. Dios le dijo, y produzca la tierra árboles y plantas, con su semilla y su fruto en ellos. Dios no creó huevos. ¿Esa es la pregunta? ¿Qué vino primero, la gallina o el huevo? ¿Sabe que nosotros los cristianos sabemos la respuesta a esa pregunta? ¿Sabe qué vino primero, verdad que sí? La gallina. Porque Dios creó animales ya maduros. Y les dijo, fructificaos. Dios no creó a Adán y a Eva como bebitos chiquititos que tenían que usar pañales. Dios lo creó ya como hombre y como mujer, y le dijo, fructificaos, hizo juzgar la tierra, ¿verdad que sí? Todo lo que Dios creó, lo creó en el estado maduro en que se encuentra el día. Entonces el hombre mira la creación y comienza a calcular, es decir, a ver cuántos años la creación tiene, y llega a la conclusión de que la creación tiene 14 billones de años, cuando en realidad no son unos 6,000 años atrás que Dios la creó. ¿Ve? Así que yo me adhiero a la perspectiva de que Dios creó la tierra hace unos 6,000 años atrás, 6 días naturales, y que la palabra de Dios es real y es de ser confiada. Al final, al cabo, ¿en quién voy yo a confiar más? Voy a confiar en la ciencia, aunque es buena, y me encanta la ciencia, pero cuando hablamos de este aspecto de la creación, la ciencia una y otra vez han probado que están errados. Yo confío en Dios porque ¿quién estaba al principio? ¿Quién estaba al principio? Dios es el que estaba al principio, ni tú ni yo estábamos ahí, así que yo le confío lo que Dios me dice respecto a el comienzo de todas las cosas, no lo que el hombre en su estado caído trata de interpretar. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Y ya termina, ¿alguna pregunta? Dime. Al número 6, al día sexto, en el día 6 Dios creó al hombre. El último día de la creación fue el día 6, el día 7 fue, por así decirlo, la Biblia dice fue su día de descanso, pero el día 6 fue que Dios creó al hombre, que fue lo último que Dios creó, como la corona de su creación, ¿verdad? Fue al ser humano. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo es? Aproximadamente unos 6,000 años, desde Adán, 6,000. Desde Adán hasta hoy no tenemos más que unos 6,000 años. Y tanto, bueno, y eso es un estimado, ¿verdad? No es 100% exacto, pero aproximadamente unos 6,000 y algo de años. Algunos teólogos creen que quizás podemos llegar a 10,000, porque algunos dicen que las generaciones, ¿sabes que la Biblia tenemos, y Adán engendró a este y este engendró al otro, y ¿sabe que esto está en el libro de Génesis, por ejemplo, el capítulo 5 de Génesis? Tenemos esas generaciones, y a la edad de tantos este engendró al otro y vivió tantos años, y a la edad de tantos engendró al otro y vivió tantos años, ¿verdad que sí? Algunos teólogos creen que hay algunos huecos en algunas de estas generaciones que no están todas incluidas ahí, y pues si hay algunos huecos quizás pues puede ser que haya una expansión un poquito del timeline, ¿verdad? De la línea esta de tiempo, pero usted no va a llegar a más de 10,000. Usted no puede encajar más de 10,000 años en la historia desde Adán hasta hoy día. No puede encajar más de 10,000. Ok, muy buena pregunta. Ay, muy buenísima la pregunta. Porque bueno, y voy por esa pregunta en mente por esta línea pensando. Dios tuvo que descansar como nosotros descansamos. Usted sabe lo que quiero decir, ¿verdad? Usted trabaja el día entero y usted descansa. ¿Para qué usted descansa? ¿Para recuperar qué? La fuerza, sí. Usted descansa para recuperar la fuerza. ¿Dios tuvo que descansar como nosotros descansamos para recuperar fuerza? No. El descanso de Dios en ese caso no quiere decir que Él tuvo que, una semana de trabajo, creer todas las cosas, ahora tengo que reponerme. No fue tal cosa.
sino que habla de que Él cesó de crear. El día 7 fue el día en el que Dios termina la creación y entonces Él observa lo que hizo y lo declara totalmente bueno en gran manera. Así que no es descanso en el sentido de que era necesario para Él tomar un receso, ir a un break y decir, ay, tengo que coger un poquito de agua y comerme mi almuerzo para poder continuar trabajando. No, sino que Dios cesa de crear, pero no quiere decir que Dios cesa de sustentar, porque todavía hasta hoy día Dios sostiene la creación. Jesucristo, ¿se recuerdan en el capítulo número 5? Si mi mente no me falla, de Juan, creo que está. Cuando Jesucristo sana al paralítico de Betesda. ¿Se recuerdan de la historia? Que lo sanó en un día ¿qué? En un día sábado. Y inmediatamente, no te es lícito sanar en el sábado, ¿verdad? ¿Y qué dice Jesucristo? Mi Padre trabaja y yo trabajo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? O sea, Jesucristo quiere decir, ni el Padre ni yo cesamos de trabajar. Entonces me dirá que Dios cesa de trabajar un día, se descomponen todas las cosas. Dios es el que sostiene la creación, ¿verdad? Entonces, el descanso de Dios en ese caso no es que Dios se desechó hacia atrás, se lavó las manos de la creación, descansó para reponer fuerza, sino que Él cesó de crear, Él dejó de crear, aunque continúa sosteniendo todas las cosas. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Sí, dime. Bueno, bueno, sí y no, porque acuérdense que la palabra judío es referente a la tribu de Judá, que vino muchos años después de Abraham, ¿verdad? Pero los judíos, por supuesto, consideran a Abraham como el padre de su nación. De manera quizás histórica, cultural, por supuesto, él fue el primero de los judíos, ¿verdad? Pero que honestamente ese título de judío se le asigna específicamente a los descendientes de Judá, que es una de las 12 tribus de Israel. Así que de manera técnica, no, él no fue judío. Quizás de manera cultural los judíos lo consideran como su padre y por así decirlo el primero de los judíos, ¿verdad? El primero de los israelitas, si vamos a hacerlo de manera más general. ¿Okay? Dígame, Jorge. Ajá. Ya. Yo no creo que Adán y Eva tuvieron hijos en el jardín de Edén. Yo creo que sus hijos nacieron después del jardín de Edén. Pero sí creo que tuvieron muchos hijos e hijas. Y la Biblia lo dice. Y Adán engendró hijos e hijas. Y no nos da nombres. O sea, nos menciona a Caín, nos menciona a Abel, nos menciona a Seth, ¿verdad que sí? Pero dice, luego de eso dice, y tuvo hijos e hijas. Después de los tres que nos menciona. Yo no creo que tuvieron hijos en el huerto, porque específicamente no vemos hijos en el huerto. Ok, muy buena la pregunta. Entonces, en ese caso la respuesta es la siguiente. La Biblia nos da a nosotros los eventos, pero el tiempo en el que ocurren no son específicos. O sea, cuando Caín mata a Abel, ¿cuántos años pasaron después de que Dios expulsa a Adán y a Eva del huerto? La Biblia no nos dice. O sea, que es un periodo de tiempo. Y yo sé que a usted esta pregunta quizás no le va a gustar, esta contestación no le va a gustar, quizás porque como que nos choca un poco. Pero ¿cómo usted cree que se casaron Caín y Abel? Con sus hermanas. Con sus hermanas se casaron. ¿Eh? No, pero pastor, que eso como que no. ¿Pero con quién más se iban a casar? No había nadie más en la tierra. Dios, y específicamente, pero pastor, eso no crea problemas genéticos, eso que más sí hoy día, porque la forma, hemos diluido nuestra composición genética hasta un punto en el cual hoy día, hermanos y hermanas, a veces tienen problemas, ¿verdad que sí? Enfermedades, etcétera. Pero en aquel entonces no hubiese sido así. Adán, Caín y Abel y Ser y los demás hijos, hubo lo que se llama matrimonio entre unos y otros. O sea, ellos se casaron unos con otros. Así que el tiempo en el cual, cuánto tiempo pasó entre un evento y otro, la Biblia no nos dice la cantidad de años,
Pero probablemente cuando Caín hace el evento de matar a su hermano Abel, ya Adán y Eva habían tenido 30 otros hijos. ¿Entienden? La tradición judía, esto no está en la Biblia, pero la tradición judía dice que Adán y Eva tuvieron 56 hijos. Esa es tradición. Digo de tradición porque no sabemos si es verdad, pero yo creo que hay cierta realidad en el aspecto de que ellos tuvieron muchos hijos. ¿Cuántos años no vivieron Adán y Eva? Y en tantos años que ellos vivieron, ¿usted no cree que ellos tuvieron más de 3 hijos? Y la Biblia dice, y Adán engendró y tuvieron hijos e hijas. Dice así claramente en el libro de Génesis al principio. Así que yo creo que se casó con su propia hermana, la cual quizás ya habían pasado 50, 60, 70, 80 años después que fueron expulsados del huerto. ¿Sí? Bueno, vamos a darle gracias al Señor en oración.